invisibilización que le hacen muchos medios y también criminalización que le hacen muchos medios a los jóvenes, creo que es algo que como ciudadanos tenemos que detener y tenemos que alzar la mano y tenemos que hartarnos de que se esté dando. Creo que lo hemos estado viendo, les he estado presentando varios pues, documentos en donde me ven platicando con jóvenes y de hecho, años anteriores, ustedes lo saben que siempre hemos tenido un espacio abierto para ellos. Pero este caso en específico, en donde de una manifestación señalan a jóvenes directamente que son criminalizados, desmeritados porque militan en un partido, porque tengan una idea o porque no la tengan, de hecho, ¿no? O sea, ya no es porque sean, sino porque no sean o por lo que sea. Siempre tienen señalamientos para demeritar lo que ellos hacen del corazón y lo que ellos quieren expresar para que se modifique esta forma de estarlos señalando, criminalizando. Y por eso estoy muy contento de que nos acompañe aquí, que esté con nosotros presente, uno de las personas que estuvo dentro de esa manifestación, para que lo escuchemos su viva voz, qué fue lo que pasó, cómo lo vivió y cómo lo está viviendo hasta ahorita, que es insólito, ya lo van a escuchar, es insólito todo lo que está viviendo en este momento un joven estudiante de la Universidad Autónoma de Querétaro. Jairo, ¿cómo estás, amigo? Muchísimas gracias por el espacio. Además, queremos agradecerle a Querétaro de verdad porque pues, siempre nos ha abierto las puertas y escucha a las y los estudiantes. Y además, pues, es cumpleaños, entonces, es correcto. Pues, trabajamos aquí, es la evidencia de que se trabaja todos los días. Y bueno, muchísimas gracias por abrirnos el espacio. Pues, un poco lamentable la razón por la que estamos aquí. Sí, caray. Otra vez la represión en Querétaro, que pues ya no es una noticia nueva, lamentablemente, ya no es algo que, digamos, es una excepción, sino que ya pareciera ser cada vez más sistemática. Es correcto. Y pues de antemano muchas gracias de parte mía y de parte de las y los compañeros que hemos estado aquí y hemos encontrado en Querétaro de verdad un espacio pues, para poder intentar dar nuestra perspectiva, dar nuestra versión y pues mostrar cómo son las cosas de verdad, porque como bien lo dice aquí, Querétaro de verdad tiene pues una situación muy distinta a como lo presentan algunos medios de comunicación, la narrativa del gobierno. Entonces, muchísimas gracias. Fíjate que uno de los principales motivos de llamarnos Querétaro de verdad es que podemos escuchar directamente a las personas su verdad, ¿no? Y bueno, nosotros sabemos que, por ejemplo, Jairo, yo ya te he entrevistado en ocasiones anteriores, sí, ya hemos platicado de varios temas, siempre con aportaciones muy interesantes. Por ahí pueden ver, en diciembre tuvimos una plática con Jairo, y que te he de decir, esto que sucedió en donde sí vimos que haces una manifestación y que, bueno, queda claro que no ibas golpeando a alguien, ibas con alguna arma, ibas queriendo lastimar o lacerar los derechos de alguien más. No, para nada, al contrario, en realidad esta es una convocatoria que yo decido participar, pero la convocan estudiantes de la facultad en específico de Ciencias Políticas, claro, por un tema que yo creo que ya pues la gente conoce, que es básicamente la represión en contra pues, de un compañero que es, además de estudiante, es periodista del Tribuna de Querétaro. Entonces, pues la indignación, porque no es solamente este caso, o sea, hay que narrar, hay varios casos, está la represión en contra de las artesanas, de los artesanos, de las y los compañeros que protestan por Palestina o por el agua, o sea, ya hay una serie de eventos que generan indignación en la comunidad estudiantil. Entonces, pues alzan el llamado, hacen la convocatoria, yo participo y ya luego esa misma tarde pues vemos cómo los medios de comunicación que deberían de informar, que deberían de dar pues una perspectiva de la realidad como es, en realidad lo que hacen es generar una narrativa pues simpática al gobierno, que lo que intentan es quitar del centro lo que estábamos demandando, que era algo en realidad muy sencillo, que no solamente tienen derecho las y los periodistas a documentar a la autoridad cuando están ejerciendo pues ese derecho, sino cualquier ciudadano. Por supuesto, son funcionarios públicos y pueden ser grabados. Incluso ellos llevan cámaras, o sea, así de plano es el asunto. Ellos llevan cámaras tanto en el chaleco como en sus patrullas para estar grabando lo que hacen. Exactamente. Mismas que yo sé que ya fueron solicitadas y que bueno, si no lo tomaba, en este caso el compañero, pues obviamente tendrían que verse en las cámaras lo que sucedió, aunque espero que también no las hayan borrado, ¿verdad? Sí, ¿no? Obligaron al compañero también a borrarlo. Entonces salimos a demandar y a defender ese derecho no solamente de nuestro compañero, sino que hay dos derechos importantísimos. Uno, el derecho precisamente a poder grabar al funcionario público. Y dos,
el derecho a la protesta, porque pues es a través de la protesta donde podemos exigir que se cumplan esos derechos, que se respeten y sobre todo que no haya abuso de la autoridad. Es básicamente el punto central que estábamos exigiendo ese día. Oye, y que a final de cuentas es algo tan empático con toda la ciudadanía, porque obviamente yo creo que no queremos que suceda esto. Mira, aquí mismo, en esta mesa, en este set, hemos tenido varias denuncias de abuso de autoridad, varias, no una, ¿no? Pero lo que me parece tremendo es la siguiente parte de esto, ¿no? Que ustedes los vuelvan criminales. Ah, no, es una manifestación. Quiero que me narres lo que viste, que usaron del aparato, de hecho, de seguridad, para registrar lo que ustedes están haciendo, porque es más increíble. Y me estabas platicando. Claro, Platícame, sí. Estaban haciendo la manifestación y ¿qué viste alrededor? Sí, lo voy a dividir en 3 momentos, ¿no? Cuando nos estábamos organizando así para llegar al espacio, convocó la comunidad estudiantil en esta Plaza del Estudiante, generalmente de ahí a veces se convoca. Claro. Desde que llegamos nos hizo ruido que ya había un dron arriba de nosotros. Un dron. Un dron, en ese momento solo era uno. Entonces, y bueno, evidentemente había unidades de esas que manda Secretaría de Gobernación, ya hasta los ubicamos. ¿Sí? Ajá. Okay. Entonces dijimos, bueno, pues van a estar aquí, ¿no? Okay. Entiendo que parte es su responsabilidad, ¿no? Dicen que ellos de cuidarnos, ya luego nos quedó claro que no tienen la intención de cuidarnos. Oye, y en ese momento cuando se reunieron ahí en la plaza, ¿cómo cuántos estudiantes eran en ese momento? En ese momento éramos como 30 estudiantes. Ok, Sí, y luego empieza ya la movilización. Ajá. Y bueno, ahí es cuando nos damos cuenta que llega otro segundo dron y empiezan a llegar más unidades y entonces, pues, ahí nos preguntamos cuál es la intención de los drones, porque, bueno, un dron va que según para la logística, pero ese dron estaba arriba, ¿no? Analizando como los... el claro. otro dron nos estaba grabando así directamente. Los rostros y quiénes eran los que Sí. están caminando. Para nosotros eso ya es un claro indicio de vigilancia. Claro. Y bueno, se da la movilización, nos movilizamos, llegamos ¿Hacia al 5 dónde de se febrero. dirigían? A 5 de febrero. Ajá, 5 de Al febrero. PUES iban, ¿verdad? A la PUES, por supuesto, porque además hasta nos parece irónico, porque desde la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, uno sale de ahí, se ve el famoso Rino, ¿no? El Rino ahí se ve, exactamente. Entonces dijimos, no, pues hay que ir a protestar a la PUES, que a mí me parece que es pues el lugar donde supuestamente se diseñó, se creó para cuidar a la gente. Claro. Pues nos queda claro que el abuso de autoridad ahí también pues se está encubriendo, ¿no? Y llegamos, protestamos. La protesta era básicamente una consigna muy, muy enfocada en que ya no queremos que se permitan los abusos de autoridad. Claro. Entonces, ese es el segundo momento. Y luego viene un tercer momento, que es en realidad lo que nos gustaría evidenciar y denunciar en este espacio, y es cómo a través de estos medios de comunicación afines, que incluso han tenido contratos anteriores, en el 2024 tenemos un ejemplo de un contrato, los utilizan para intentar cambiar la narrativa. Y entonces esos medios no se enfocan en lo que realmente nos importa, nos preocupa, nos duele, que es el abuso de autoridad, sino que se enfocan en realidad en intentar cambiar el objeto y empiezan a decir, no, pues es que son estudiantes pagados por tal partido o los trae tal persona. O sea, eso nos parece hasta insultante, porque por varias razones, ¿no? Pero para empezar, nosotros tenemos una consigna clara y es denunciamos este abuso, queremos que se resuelva, queremos que la autoridad competente nos diga algo, Claro, cómo lo va a claro, hacer. les tome nota al menos, salga alguien a la reserva. Nunca salió nadie a la Nunca reserva. salió nadie. Y al contrario. Ni los policías que estaban ahí se acercaron. No, nada. Y pues lo que nos parece, no solamente pues que nos ignoran, ¿no? Ajá. Por supuesto. Y entonces cuando vemos que la autoridad que tendría que salir a dar la cara al menos, o a explicar, o a decir cuáles mecanismos van a activar para que esto no vuelva a suceder, porque no solamente es un caso aislado, sino han habido diferentes casos. No salió, entonces obviamente la indignación y la preocupación porque le puede suceder a cualquier persona. Claro. Aumentan, entonces la protesta se lleva ahí, ocupamos una parte de los carriles de 5 de febrero, estuvimos ahí exigiéndole a la policía estatal pues, que diera la cara, que explicara, no salió nadie y ya luego decidimos regresar a Plaza del Estudiante. Claro. Pero bueno, después de este momento... Dame un segundo que te quiero preguntar algo. Mira, me dicen que salieron 30 estudiantes ya con patrullas, con drones. ¿Cuántos terminaron llegando al puesto? ¿Los mismos? No, eran más, porque luego se unieron docentes. Sí, se unieron docentes. De hecho, hasta me parece... pues no solamente mentiroso, sino con total intención esa narrativa que promueven algunos medios de decir... ¿Eran 5 o 6? Decían. No, yo creo que ya estábamos cerca de los 50, 40 y tantas personas, entre estudiantes
maestras y maestros que nos acompañaron. Sí, y por supuesto había algunos periodistas que estaban pues documentando. Claro. Todos y todas, yo tengo el gusto de conocerles ahí porque pues somos compañeros, o sea, Claro. y si no somos compañeros, pues nos dan clase. Claro. Entonces, o sea, eso es mentira completamente lo que los medios estaban tratando de colocar Sí, no, como su porque narrativa. prácticamente decían que eras tú y otros 4 gentes, o sea, así lo manejaron y hasta lo sacan una foto, que eso también es la otra parte que quiero manifestar. Me pareció increíble que además los relacionan con el regidor Fernando Apse, porque salió una foto con él. Sí, Entonces esa es su dice que prueba. Esa es su prueba para decir que él los organizó. Sí. Y que son ustedes capacitados para hacer porros. Porque eso dijo él. O sea, ¿nos platicas por qué conoces a Fernando? Claro que sí. De hecho, eso es insultante incluso para la Claro, comunidad estudiantil. Claro. No solamente con el regidor, con cualquier caso en donde algún medio, alguna autoridad considere que la comunidad estudiantil no tiene la capacidad para organizarse, para protestar y defender sus derechos, es un paternalismo que no nos representa. Claro. Pero en el caso específico de esa fotografía, yo hace unas 2, 3 semanas había sido invitado a dar un curso justamente sobre política joven, de la participación, de la responsabilidad que tenemos que tener las y los jóvenes para participar. Yo era el que daba el curso. O sea, ojo, esto sí es bien importante, porque el que estaba dando el curso era Jairo, ¿ok? Tú dabas el curso. Sí, hasta hay ahí un mismo, flyer. ¿En la UAC? No, ese estaba afuera. Pero aquí el punto es que me parece hipócrita incluso de parte de algunas personas que luego dicen, no, es que los jóvenes no quieren participar en política y que la importancia de la democracia, dicen a algunos. los jóvenes no les gusta ya la política, ¿no? Y cuando participamos, cuando nos hacemos responsables, cuando asumimos nuestra responsabilidad ciudadana de participar y exigir que se defiendan y se respeten nuestros derechos, así nos responde el gobierno, con la vigilancia, así nos responde, luego con amedrentarnos, luego con atacarnos con estos medios, porque los medios en realidad no pusieron énfasis en lo que nosotros decíamos. No, yo no leí que comentaran nada, de hecho, de ninguna de sus demandas, ni lo que dijeron. Yo no vi eso. El enfoque fue, toman fotografías específicas que ya entendimos para qué funcionaron los drones, Claro. y intentan encuadrar la narrativa en el caos social, en encuadrar la narrativa en como estos elementos de la protesta y no en los elementos importantes de una protesta, es por qué se genera la protesta, qué están exigiendo las y los estudiantes. Y los maestros, que también eso me parece maravilloso, que esto no pueden ellos señalarlo porque los criminalizaron. No hay otra palabra, ¿eh? A ustedes los criminalizaron, nos hicieron ver de que eran unos criminales, unos porros que dañaron ¿cómo se llama? Los camiones y que las balas. Una mentira evidente. Fíjate. Mentiras evidentes. Y para nosotras y nosotros, después de que llegamos, y pues la verdad nos sentimos a veces desamparados en ese sentido, porque aquí hay dos figuras que tendrían que salir a pues apoyar y respaldar a las y los estudiantes. De entrada, la universidad, por supuesto, y en segundo momento, se supondría que en un escenario pues, ideal, tendría que haber muchos medios que pudieran cubrir también las diferentes voces. Agradecemos que Querétaro de verdad sea uno de esos medios, pocos, lamentablemente, en un estado donde muchos de los medios que reciben contratos por parte del gobierno no nos abren las puertas, no abren las puertas para que haya pues la otra perspectiva. Entonces nada más manejan esta narrativa intentando hacer pues ahí básicamente una generación de esta narrativa que no enfoca lo importante, que es la represión y la protesta contra el abuso, y que intentan hacer, bueno, es que los estudiantes o son violentos o los estudiantes o son pagados. Eso tiene que quedar bien claro. Ni nos pagan, ni somos porros, salimos a protestar por una indignación legítima, que es específicamente el abuso de autoridad. Y que debemos de todos sumarnos de alguna forma, porque a cualquiera nos puede llegar a pasar eso, ¿no? Que hay un abuso de autoridad, como me ha pasado a mí, como le ha pasado a mucha gente, que aquí ha venido a denunciar y lo decimos tal cual. Oye, otra cosa que te quiero preguntar como tal. Los han invitado, ahorita que platicabas, ¿no? Porque la universidad tiene un propio espacio, un propio foro, ¿no? Que es Radio UAC, que es TV UAC, y que bueno, es el mismo periódico, de donde está el compañero escribiendo. Yo me imagino ahí saldrá, pero el periódico no lo imprime en diario. No, es semanario en realidad, entonces sale cada semana. ¿Los han invitado, por ejemplo, a Radio UAC? ¿A ti te han invitado a platicar de esto? A mí los medios de la UAC, nada. De hecho, me parece que Tribuna en realidad es el único medio que sacó el tema del compañero. Si no hubiera sido por Tribuna,
ese tema se hubiera... Claro, que No. evaporado, nunca se hubiera Exactamente. sabido. Claro. Entonces, pues justo Tribuna es uno de estos pocos espacios que quedan aún que pues se permiten pues abrazar las diferentes voces y abrirse. Pero los medios de la UAC en realidad no, y nos parece pues extraño porque en realidad, como yo te lo mencionaba, quien tendría que estar saliendo de primera mano, de entrada, a defender a la comunidad estudiantil y a las y los maestros que salieron a protestar, tendría que ser la UAC, la Universidad Autónoma de Querétaro. Claro. Ahí, y eso te quiero preguntar. ¿Eres estudiante activo? ¿Sigues Sí, estando en la claro. UAC? De hecho, no solamente soy estudiante activo de la UAC, también soy de la UNAM. Entonces, Fíjate. o sea, aquí hay ya dos mentiras que desmentimos. Y que hay que aclarar, ¿no? Porque decían, no, además te señalaron como fósil estudiantil y no, sé. No. ¿Cuántos años tienes también? Yo tengo 24 años. 24 Sí, años. Estudio la especialidad en comunicación política ahí en la Facultad de Ciencias Políticas. Qué maravilla. Yo soy compañero de varios de los periodistas de Tribuna, entonces, y además me tocó a mí vivir la represión. En el caso de ONU Habitat, en donde la policía nos detiene, yo sé lo que es la indignación de no saber qué hacer cuando la autoridad no obedece los protocolos, cuando la autoridad te detiene sin fundamento y de repente estás rodeado y no sabes qué hacer. Entonces, con más solidaridad, uno va y alza la voz y protesta indignado, por supuesto. Oye, y que también te he de decir, a mí me molestó mucho leer una columna que decía, no, es que los chamaquean porque son muy jóvenes y aún no son periodistas. Perdón, o sea, eso a mí sí me indignó porque, a ver, perdón, no hay chamaquea, hay derechos humanos, ¿no? Y hay derechos que los primeros que los tienen que cumplir son los policías. Claro que sí. Es la policía, es quien los pretende detener, quien los pretende amedrentar muchas veces. Y después también los medios, que tenemos el derecho y tenemos que promover el derecho a la libertad de expresión, como ahorita lo estás haciendo, o sea, que hables y que comentes realmente al custodio. Y me preocupa por eso, porque yo creo que es un llamado que tiene que ser para todos, en el cual no solamente se trate de que tú sientas esta voluntad de llamar, hacer un llamado a una marcha, a una convocatoria, porque además es constitucional, o sea, de lo que no puedo entender, es constitucional poder hacer una marcha, pero que lo vuelvan, a final de cuentas, en algo de señalamiento de quiénes son, me preocupa y creo que es la reflexión que tenemos que hacer. ¿Ha logrado el efecto de amedrentarse? ¿Te dan ganas de ya no platicar? Pues yo creo que no, si no, no estarías aquí, pero te lo tengo que preguntar. No, al contrario. En realidad, a mí me parece que si el gobierno lo que intenta es apaciguar a las y los jóvenes a través de la represión, lo que va a hacer es indignarnos más. Claro. Y la manifestación es un derecho que tenemos. Y me parece que ese derecho está no solamente que debería ser tomado por las y los jóvenes, sino por los diferentes espacios de la sociedad, o sea, estudiantes o no estudiantes, gente que es de la comunidad de las artesanas y los artesanos que también han sido amedrentados, los que luego protestan por Palestina, por los diferentes grupos, tendríamos que abrazar porque al final el derecho que nos une es el derecho a la protesta. Y eso es un elemento que define y sostiene la democracia, que tanto luego no se la sacan de la boca muchos de los actores que hoy pues intentan amedrentarnos. Claro, Entonces, desde mi perspectiva, algo que tiene que quedarle bien claro y bien, pues, bien enfocado a las y los tal vez que personas que leyeron esas diferentes narrativas que promovió el gobierno, es que hay otra realidad. Y nosotros no somos tontos, no somos ingenuos, no creo que sea buena idea que se asuma esa actitud paternalista de que no, es que los jóvenes no saben qué hacen. Sabemos lo que hacemos, defendemos nuestro derecho y también su derecho a la libre participación, a la manifestación y a la protesta para exigir algo muy sencillo que no tendríamos que exigir, que es que no se cometan abusos de autoridad. Por supuesto. Ya nada más te quiero preguntar acerca de la UAC. Yo sé, incluso tenemos invitado, va a venir gente de la rectoría, profesores que están abriendo ahorita comisiones para poder platicar. ¿Cómo te sientes con respecto a tu universidad? Porque esta denuncia, me queda claro, uno es contra el gobierno, de lo que está haciendo en el tema de seguridad, e incluso me decías, eso también no lo quiero brincar, que ya hasta está diciendo el secretario de Seguridad, Giovanni, que quiere abrir carpetas de investigación en su contra por daños al erario público. Bueno, por daños al autobús o por daños al publican una foto mía. Sí. A mí me queda claro que si él decide hacer eso va a ser un mensaje muy fuerte, sobre todo de amedrentamiento y de criminalización y de represión. Y aparte, con miras a que el 8M ya está a la vuelta de la esquina. O sea, es un mensaje para decirle, no solo a mí, sino a las diferentes protestas que exigen cosas básicas que no pueden protestar en este estado, que no están seguras con la policía y que el abuso de autoridad
es algo que no se va a resolver ahorita, sino que ya es algo sistemático. Y eso me parece sumamente preocupante. Claro. Pero ahora, en torno al tema de la UAC. Mira, te quiero preguntar de la UAC. La UAC, entiendo que está tratando de abrir foros. Vinieron aquí compañeros tuyos a hablar del pliego petitorio. Tú, en específico, Jairo, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes que te abraza realmente pues, la parte de que es la rectoría, tu misma carrera, tus coordinadores, tus maestros? ¿Sientes que te abrazan o sienten que te están aventando ahora sí que por delante? ¿Qué sientes? Sí, la UAC es compleja. Yo voy a separarla como facultad y como rectoría. Okay. Como facultad sí hay respaldo de las y los docentes, de la directora, en mi caso, en diferentes casos, sí hay respaldo. Wow. El problema es que somos una facultad chiquita y quien tendría que salir y quien tiene la responsabilidad, la primera responsabilidad tendría que ser rectoría y la UAC como institución, o sea, desde el consejo hasta la misma rectora. Claro. A veces, en diferentes ocasiones, no solo en mi caso, sino en los diferentes casos que hemos visto, no hemos visto ese respaldo. De hecho, al contrario, hemos visto una respuesta temerosa, timorata, una respuesta que no sale en defensa del estudiantado, que pareciera ser que intenta nada más salir a hacer gestión de crisis, no salir a defender a las y los estudiantes. Y eso sí nos preocupa, claro, porque al final pues es una disputa y una exigencia contra el Estado. Claro. Y si la institución que tendría que protegernos nos deja solos, nos vulnera a estos ataques de los medios, nos vulnera a estos ataques legales del secretario de Seguridad Ciudadana. Entonces me parece que sí, la UAC tendría que replantearse y recordar que antes de cualquier cosa, a quien se debe y a quien debe responder es a su comunidad estudiantil y su comunidad docente, claro, no al gobierno. Claro. Ahí sé que hizo ya un posicionamiento la doctora Silvia Maya, un posicionamiento que sí habla que está con ustedes, pero bueno, una cosa es decirlo, esta cosa es accionarlo, ¿verdad? Yo creo que se tendrá que ver hacia adelante cómo caminan en puntos en donde ustedes se puedan sentir protegidos también y no tan vulnerables, porque sí es, híjole, sí me da enojo. Yo una editorial que presenté hace poco decía que criminalizar a nuestros jóvenes es definitivamente atentar contra nuestro futuro, sí, porque ustedes van a estar al rato manejando el futuro y yo no sé, yo tengo la esperanza de que verdaderamente logren cambiar esta moneda de lo que reclamaban, ¿no? De gentes que los buscaban vulnerar, de sistemas de seguridad que amedrentan a quienes se quieren manifestar. Y como dices, ahí viene el 8M y eso también me preocupa, ¿qué va a pasar? Ya vienen muchas manifestaciones, ¿no? Que se tienen que permitir, que se tienen que mejorar y regular, y sobre todo esto que nos ha dañado tanto, el hecho de poder tener la capacidad de tener una libre expresión, que en ustedes, los jóvenes, no se vea tan reprimida. Jairo, antes de irnos, yo nada más te quiero pues, preguntar para cerrar. ¿Está mal, o tú crees esto que señalaron, que un joven no tiene que tener ninguna tendencia ni política ni idiosincrasia para poderse manifestar? No, ese puritanismo nos parece incongruente. De hecho, al contrario, yo invito a las y los compañeros, a las y los jóvenes que asuman responsabilidades políticas. Hay muchísimas, hay anarquistas, comunistas, hay personas que van con un partido o con otro. Lo importante es que entendamos el mundo que estamos viviendo. El mundo que nos toca vivir es muy complejo. Es un mundo donde cada vez es más difícil pues, acceder a una calidad de vida, y a pesar de que hay elementos en la realidad que vemos que nos preocupan, por ejemplo, no sé, el crecimiento de las ultraderechas en Latinoamérica, o que tenemos a un presidente en el norte, Trump, con unas políticas sumamente racistas, me parece que en este momento la neutralidad no existe. Nunca ha existido cuando hay un sistema de justicia que no funciona, o nunca ha existido cuando hay un sistema de opresión operando. No existe tal cosa como la neutralidad. Entonces es momento de que asumamos posturas, y aquí hay diferentes temas, ¿no? O sea, hay gente que asume posturas en defensa de la mujer, hay otros que pro-Palestina. Claro. No importa, el tema es que hay que asumir una responsabilidad. Pero el elemento central que une a todo eso es que se respete nuestro derecho a la libre manifestación y a la libre expresión de nuestras ideas, que me parece que es fundamental, y eso permite que se construya pues, una nación como la que tenemos, que es muy diversa, y es lo fundamental, y creo que es la invitación que hago a las y los jóvenes que nos escuchen aquí en Querétaro, en cualquier lugar. Es importante que asuman una responsabilidad política y que desde ahí defiendan lo que sea desde su perspectiva. Algunos dirán, no, pues el tema del agua, otros dirán, no importa, lo importante es que intenten construir con su pequeño o grande granito de arena, pues un mejor estado. Totalmente. Y es lo que hemos intentado.
Jairo, te felicito y te agradezco mucho que hayas venido aquí a platicar. Sabes que es tu casa, siempre la va a ser. Aquí tienes un espacio libre y protegido y en donde estaremos pendientes de todo lo que suceda contigo, con la comunidad estudiantil y que sobre todo se respete tu derecho a expresarte como el tuyo, como el de cualquier otro. No, al contrario, muchísimas gracias David y al equipo de Querétaro de Verdad, que pues, siempre nos han abierto las puertas. Gracias, mire, a ti, Jairo. Y amigos de Querétaro, ¿verdad? Yo les pido por favor, cualquier comentario que quieran hacer, lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales y también a través de nuestro sitio web, querétaroverdad.mx. Que tengamos un extraordinario día. Hasta pronto.